Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 40, donde vamos a estar tomando lectura del texto 1 al texto 3. Libro de los Salmos, capítulo 40, dice así, texto 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Este salmo es un salmo de David. Es un salmo donde él se siente prisionero. Y esta es una condición, una actitud como muchas veces nos sentimos nosotros en algún momento determinado de nuestra vida, ¿no? De nuestra existencia. El rey David aquí vivía una situación difícil y él hace una gran comparación. Él la compara como si estuviera allí en el pozo de la desesperación. Es una imagen, podemos decir, maravillosa esta. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros nos ubicamos en la antigüedad y en la tierra donde vivía David, ahí habían muchísimos pozos, muchas cisternas, y justamente las cisternas eran eso, eran pozos muy profundos. ¿Y para qué estaban? Bueno, para ver si había agua surgente, y bueno, y si no, esos pozos se llenaban con agua de caía del cielo, agua de la lluvia. Ahora, habían muchísimas cisternas, ¿no? Por todas partes, en ese punto principalmente geográfico, allí habían muchos de esto. Y las cisternas, estas cuando estaban secas, es decir, cuando no tenían agua, tenían una particularidad que abajo, en el piso, en el fondo, era bien barroso, bien cenagoso. Entonces, muchas veces estos pozos, estas cisternas, se le usaban también como una prisión, como una cárcel, ¿no? Como allí ponían a los prisioneros muchas veces, y en la Biblia va a aparecer en varias oportunidades que a alguien en algún momento lo meten allí en ese pozo, en esas cisternas, ¿no? Claro que él está, podemos decir en su expresión, dentro de un pozo, una cárcel. ¿Y qué hace? Bueno, mira hacia arriba, pero arriba lo único que ve es un agujerito, y allí ve una luz, un pedacito de luz, que para él desde ese lugar es prácticamente, podemos decir, inalcanzable, ¿no? Y David dice que la situación que tenía él era esta. Era como estar en ese lugar, como estar en el fondo de un pozo, parado, mirando hacia arriba esa pequeña luz sin poder alcanzarla, ¿no? Pero además dice él que era un lugar, un pozo, un lodo cenagoso en los pies. Es decir, cuando él señala esto, cuando él marca esto en la palabra del Señor, podemos imaginar que ni siquiera se podía sentar, no podía ni acostarse en ese lugar, tenía que estar parado allí, ¿no es cierto?, en ese lugar, y arriba esa pequeña luz inalcanzable allí a lo lejos. Y es lo que le está pasando a mucha gente en estos momentos. Es una imagen esta que presenta David realmente excepcional, porque cuando nosotros tomamos lectura de la sociedad en la cual estamos viviendo, cuando observamos a la gente con tantos problemas, con tantas dificultades, que llegan muchas veces inesperadas, pero llegan permanentemente en la vida de los seres humanos, nos damos cuenta que esta imagen realmente nos muestra esa condición interior del ser humano, del individuo, ¿no es cierto? Es algo que nosotros podemos ver cada día y podemos visualizar en la gente cuando permanentemente nos encontramos, ¿no es cierto?, con diferentes personas que viven
diferentes situaciones y muchas de ellas extremas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque vemos a la gente que está cansada físicamente, está agotada emocionalmente. Y entonces podemos visualizar que esta imagen que presenta aquí la palabra del Señor realmente es como que se está en ese pozo de la desesperación. Así lo describe la palabra del Señor. Ahora, es interesante porque la palabra desesperación es lo contrario de la esperanza. ¿Quién son los que desespera? El que ya no espera más. El que ya no espera más, el que ya no tiene esperanza. Sin embargo, cuando nosotros nos detenemos en la palabra del Señor, en la porción que hemos leído, David dice, aún en el pozo de la desesperación, hay que tener presente que en Dios se puede tener esperanza. En Dios, estimados, se puede tener esperanza. Cuando nosotros iniciamos esta lectura en el versículo 1, Él dice pacientemente, comienza allí de esta manera el Salmo, pacientemente esperé, dice Él, en el Señor. Es como un prisionero, pero es un prisionero de esperanza, ¿no? Podemos decir que hay dos formas de ser prisionero. Por un lado es el que no tiene esperanza y por otro es el que tiene esperanza. David, fíjese que él no esperaba en los hombres. David es un hombre de fe y él va a esperar en Dios. Su fe está puesta en Dios y este es el gran detalle. Esperar en aquel que está más allá de nosotros. Cuando miramos la palabra del Señor en la Biblia, hay varios casos de hombres que en algún momento fueron a parar a una cisterna. Por ejemplo, cuando nosotros recordamos en el libro de Génesis, allí aparece uno que es José. José que dice la Biblia, la historia, que sus hermanos que lo envidiaban y lo iban a matar, y de pronto, bueno, alguien dice, no lo matemos, metémoslo en una cisterna. No nos matemos, así no nos ensuciamos las manos con sangre, ¿no? Y en el medio del campo, del desierto, ¿qué hacen? Lo meten dentro de una cisterna, dentro de un pozo. Y ahí no hay solución para este hombre. Únicamente los hermanos que justamente que se lo quieren sacar de encima, y cuando ellos se alejan, allí queda José, la soledad completa y la muerte. No hay otra cosa. Sin embargo, es interesante que a uno de los hermanos se le ocurrió algo y dice, no, vamos a venderlo como esclavo. Vamos a sacarlo de la cisterna, de ese pozo, y vamos a venderlo como esclavo. Entonces, ven venir a una caravana de comerciante y entonces vamos a venderlo como esclavo y por lo menos sacamos algo de dinero. Y lo sacaron de la cisterna. Ahora, José era un hombre de fe. Y yo estoy seguro que ese sacarlo, fíjese, de la cisterna, ese sacarlo de ese pozo donde lo habían metido, eso fue la respuesta que Dios le dio al clamor del hombre de fe. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde a aquel que clama a Él. Dios siempre trae respuestas al hombre, a la mujer de fe, que dedica un tiempo para clamar a Dios. Y que Dios utilizó a ese hermano para sacarlo y para que de alguna manera proyectar su vida hacia un futuro que luego iba a ser mucho mejor. Eso ocurrió con José. Otro caso es el de Jeremías, el profeta al cual por hablar y por decir y por analizar la realidad como debía ser analizada en ese momento, ¿qué hacen? Lo meten en un pozo, en una cárcel, para que no hable más, para que nadie lo escuche. Y ahí podemos decir, está Jeremías, pareciera completamente perdido, totalmente perdido. Pero dice la Biblia que allí aparece un etíope, esclavo de la casa real, que se compadece de Jeremías y que habla con el rey. Y Dios le abre allí un camino para Jeremías, allí en el capítulo 38, textos 6 al 13, que lleva su nombre. Ahora, en medio de esas situaciones tan
podemos decir, límite, como el ejemplo de José, como el ejemplo de Jeremías. En esta situación aún presente en nuestra sociedad hoy, cuántas dificultades, cuántos problemas, cuántas personas en crisis, cuántas situaciones familiares, cuántas cosas que golpean al hombre en sociedad. Estimados, tenemos que elevar nuestros ojos y ver que Dios, en medio de todo eso, también se está moviendo. Y se está moviendo con un mensaje de esperanza para el hombre que se ha alejado de Dios, pero que el gran amor de Dios lo quiere acercar a Él. Y por eso, en medio de toda esta situación, hay un llamado de Dios para todo aquel que desee ese cambio en su vida y que la esperanza únicamente la puede encontrar en Jesucristo el Señor. Cuando nosotros miramos este versículo 2, David, ¿qué dice? Dice, y me hizo sacar, ¿quién? Dios, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No sabemos cuál es el medio, pero Dios actuó. Dios abrió el camino y le transformó la vida allí a David. Y estimados, si hay alguien que puede allanarnos el camino en la vida, si hay alguien que puede transformar nuestra vida, si hay alguien que puede revertir toda situación que te afecta, que te molesta, que te inquieta, que te pone tenso, que te genera un problema en el momento de caminar en la vida, de avanzar, ese es Dios. Dios le abrió el camino y transformó la vida de David en ese momento. Se la transformó en tal forma que él puede decir, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y en la medida que el hombre y la mujer se acerca a Dios, puede encontrar esperanza y puede encontrar solución para su vida aquí. David dice, solo Dios puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estaba en el fondo de la cisterna, tenía barro sobre mis pies. Bueno, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Lo sacó del barro y lo puso sobre un terreno firme. Y eso es lo que hace Dios, estimado, con todo aquel que se acerca, buscando el perdón de sus pecados, arrepentido por su condición delante de Dios. Dios puede cambiar y darle otra dirección a su vida y ponerlo en un camino de firmeza, en un camino donde realmente la vida tiene sentido y se puede ir adelante confiando en Dios. Sobre una roca firme, dice él, y dice algo más, dice, enderezó mis pasos, es decir, le dio una dirección a la vida también. Y si hay algo que Dios puede hacer, estimado, es darle dirección a tu vida. Es Dios el que puede ordenar tus pasos, ordenar tu vida, pero para eso tiene que acercarte al Señor. Dice David, enderezó mis pasos, le dio dirección realmente a mi vida. Dios es el único que puede dar dirección a nuestra vida y guiarnos por el camino más excelente. Orientó el camino por donde tenía que ir. Y dice algo más, texto 3, y puso en mi boca un cántico nuevo. Es decir, la presencia de Dios en su vida produjo un cambio en el clima, en el ambiente, totalmente. Antes había lamento, había tristeza, había angustia, como quizás hoy puede haber en tu vida, en tu corazón, tantas cosas que te afectan, que te han golpeado emocionalmente, espiritualmente. Esto lo estaba viviendo David, pero dice, cuando permití que Dios tomara el control de mi vida, allí se produjo el cambio. En ese clima cambió totalmente. Antes había lamento, había angustia, había otras cosas que realmente me afectaban y mucho. Y dice él, ahora hay una canción de agradecimiento. Ahora hay un cántico nuevo. Y eso es lo que Dios desea hacer con cada individuo que se acerque a Él. Poner en su vida lo nuevo, lo diferente, aquello que realmente trae paz
y trae esperanza. La gran pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo es: ¿qué hay hoy en tu vida? ¿Qué hay hoy en nuestra vida? ¿Cómo estás viviendo realmente la vida? Ahora, dice David, estamos en el pozo en este momento, ¿no? ¿Y qué hacemos? David habla del pozo como una metáfora, por supuesto, pero alguien estuvo en el pozo en serio, que lo hemos mencionado. El profeta Jeremías fue de verdad al pozo, pero Dios le había dado una clave importante para que la usara allí en ese pozo. Dios le había dicho algo sumamente importante. ¿Y qué era lo que Dios le había dicho? Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estimado, este es el tiempo, este es el momento para que, si te encuentras en una situación como el relato bíblico, como en un pozo, en una desesperación total por la lucha, por la angustia, por los problemas cotidianos, por tantas cosas que pueden llegar a tu vida y que no tienes la capacidad de cambiarlas por sí mismo, mira al cielo, mira a Dios, mira su palabra, y es lo que ella nos está diciendo. Puedes clamar a Dios, puedes pedirle a Dios, puede ir a Dios. Jeremías, ¿qué hace? Lo que Dios le dice: clama a mí, yo te responderé. La respuesta, estimado, para tu vida está en Dios. Y dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Lo llama a no claudicar, a persistir en la oración, en el ruego, a clamar a Dios. Y estimado, en este tiempo te invito para que sea un tiempo que te des vuelta, que mires hacia Dios y comiences a clamar y a buscar al Dios de la Biblia, que si lo haces, Él vendrá a tu encuentro y realmente cambiará el rumbo de tu existencia definitivamente, y vendrá a tu vida paz, estabilidad, gozo y esperanza. Clamar es el pedido apasionado del alma pidiendo auxilio a Dios. Eso es clamar. Y creo que todos nos tenemos que unir en oración a Dios. ¿No es cierto? Buscar a Dios de la Biblia. Clamemos a Dios. ¿Por qué? Porque la solución tiene que venir de arriba. La solución tiene que venir de Dios. La promesa que tiene Jeremías en ese momento es: clama a mí y yo te responderé. La oración, estimado, no es una calma psicológica, es hablar con alguien que es todopoderoso, es hablar con el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y si usted tiene cortada la comunión con Dios en este tiempo presente, le invito para que vuelva a Dios y vuelva a unir la línea con Dios, para abrir el corazón delante de Él, analizar la vida delante de Dios, llevarle nuestro análisis y pedirle a Dios que Él limpie nuestra vida y que nos permita empezar una vida nueva, una vida diferente. Y nos unimos todos clamando a Dios, porque Dios nos está escuchando. Estimado, recuerde en esta porción bíblica 3 cosas importantes. En primer lugar, dijo David: pacientemente esperé en el Señor. Aún en el pozo de la desesperación, en Dios se puede tener esperanza. En segundo lugar, espere en aquel que está más allá de nosotros, que está más allá de usted, porque en medio de todo esto que quizás pueda estar viviendo, Dios se quiere mover, Dios se está moviendo para bendecir tu vida. Y en tercer lugar, recuerde que la solución no está en el hombre. El hombre es un simple mortal, como lo somos todos, pero hay que elevar los ojos al cielo, buscar al Dios de la Biblia, y recuerde que la solución verdadera, genuina y permanente viene de Dios. Aprenda a clamar al Señor. Clamemos para que Él nos dé la respuesta que realmente necesita nuestra vida. Este es un tiempo para buscar a Dios, al Dios de la Biblia, acercarnos a Él
con nuestras cargas, con nuestras carencias, con nuestras necesidades y decirle que realmente Él tome control absoluto de nuestra vida. Y aunque estemos, como nos dice la voz bíblica, pareciera en un pozo de la desesperación, acerquémonos a Dios, confiemos en Él y Él puede revertir, puede cambiar toda situación para que nuestra vida encuentre realmente el gozo verdadero, para que en nuestra vida haya un cántico nuevo, un cántico de esperanza. Que Dios les continúe bendiciendo muy, pero muy ricamente.